Muy buenos días. Yo quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda, Isabel Cristina Bermúdez, vallecaucana, historiadora, que es lo más importante, y que ha hecho estudios sobre mujeres en Colombia. Y a mi derecho, la famosa Nelly Sol, de Ocampo, que tiene unos libros maravillosos sobre las mujeres. Y quien les habla, Armando Martínez Garnica, siempre metido en chismes de mujeres. Entonces, vamos a tener una conversación sobre ese tema y para empezar vamos a decir, bueno, cómo abordar el tema de las mujeres en plural en el tiempo de la Revolución. Y comienza a hablar entonces Isabel Cristina Bermúdez. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Este tema de convocatoria, Armando, aquí quiero primero agradecer la gestión de este evento, por supuesto a todas las entidades que contribuyeron con que llevamos aquí 4 días de excelentes ponencias, diálogos, debates, que lo merecía esta conmemoración de la Constitución de Cúcuta y aquí en la ciudad de Cúcuta. Entonces agradecerte, Armando, la posibilidad de tener aquí este excelente personal de intelectuales, de profesionales de todas las disciplinas, debatiendo la importancia del hecho que se gestó en Cúcuta. Y partamos para responder la pregunta de qué hacían y dónde estaban las mujeres en estos contextos de la independencia y la promulgación de la primera Constitución que nos rige como Estado en Colombia. Y yo diría que tenemos que hacer una especie de símil, es decir, igual que hace 200 años, a 1821, y después de 30 años de promulgada la Constitución de 1991, que le dio mayor inclusión, por supuesto, a la mujer en los procesos democráticos de Colombia, la pregunta es, ¿dónde estaban las mujeres en esos dos contextos? ¿Para qué? Para hacer una especie de, vuelvo y lo repito, de símil. Hoy estamos aquí, debatiendo, conversando, y la mayoría de las mujeres de Colombia, ¿dónde están? Están afrontando las guerras declaradas y no declaradas, allá en el campo, en la zona rural, desplazándose con sus familias, viudas, viajando con sus hijos o núcleos familiares, moviéndose por los campos hacia las ciudades, igual que hace 200 años. Por supuesto, también igual que hace 200 años, las mujeres otras se quedan en sus núcleos familiares, las que tienen la posibilidad de quedarse en los núcleos familiares, liderando economías familiares. Pero la mayoría de las mujeres, igual que hace 200 años, está debatiéndose en el otro aspecto de la guerra, en los otros fenómenos que genera la guerra, que no son directamente los de la batalla, porque generalmente vemos las guerras desde el punto de vista de las batallas y de lo militar, pero fuera de ese contexto, las mujeres están también participando de las guerras en esas otras lateralidades que ella genera. Entonces, lo digo porque igual que hace 200 años tendríamos que construir a las mujeres o deconstruir a las mujeres de un grupo homogéneo. No son un grupo homogéneo, es una heterogeneidad femenina la que tendríamos que empezar a perfilar dónde estaban y qué estaban haciendo. Entonces yo partiría de ese preámbulo y de un aspecto que es el historiográfico. ¿Qué nos ha dicho la historiografía? Por fortuna la historiografía de los últimos 30, 40 años, porque esto no es tan novedoso, de los últimos 30, 40 años la historiografía, sobre todo la historia local, la historia regional, esos enfoques microhistóricos,
nos han develado ese manto que no nos dejaba ver a la mujer en los contextos de la independencia. Y dos hechos son fundamentales. Yo creo que la crisis de las ciencias sociales en los años 70, que generó toda esta nueva reflexión de los sujetos subalternos, de los sujetos no visibilizados, ocultados por diferentes motivos en la historia, empezaron a surgir, y allí entonces empezamos a encontrar muchas más heroínas. Muchas más heroínas empiezan a aparecer en estas historias locales y regionales, cuando nos enfrentábamos a una historia nacional que nos hablaba de unas 8, 10 heroínas, pero hoy día encontramos 1000 y pico tiene registradas mi compañera ponente, fuera de las otras historias que están ocultas en los pequeños archivos que todavía no hemos visitado, ¿cierto? Entonces la historiografía, por fortuna, en los últimos 40 años nos descubre mujeres con nombre propio, que es lo importante, porque estaban en un grupo homogéneo, allí. Ese mundo de Juanas, de las que vamos a hablar ahorita un más ratico, una cantidad de Juanas, de mujeres de pueblo, pero ahora aparecen con nombre propio y con gesta propia, que es lo importante, ¿no? Claro, también tendríamos que hacer un pequeño cuestionamiento a que con la conmemoración del bicentenario de la independencia en el 2010, con todo este auge historiográfico que produjo la celebración del bicentenario, también se crearon unas ciertas falsas historias. Sí, aparecieron unas heroínas que de la imaginación local, de la tradición oral, que no estaba fundamentada en buena fuente o en fuentes ciertas, digámoslo así. Entonces, sí se han ido con el trabajo historiográfico de los estudiantes de maestrías, pregrados en historia, en ciencias sociales, en antropología, en sociología, se han ido desbaratando pequeños mitos de algunas heroínas, ¿sí? Pero lo importante es que ese boom historiográfico sacó a la luz y evitó esa homogeneidad, ¿sí? Esa homogeneidad que decían las mujeres, las Juanas, pero no tenían nombre propio. Entonces ese es un primer punto que yo quisiera rescatar del aporte historiográfico, independientemente de si sea un aporte historiográfico de las mujeres sacando aguardiente, o de las mujeres en los hechos sociales revolucionarios, o las mujeres militares participando de la guerra. Todos ellos han rescatado particularidades femeninas, que es lo importante. Y para dejar al siguiente debate, lo otro que nos dice la historiografía, que no tiene posibilidad de negarse, es la posición de subordinación y subalternidad oficial y legal en la que se movía, que no impedía el accionar, que no impedía la posibilidad de gestar acciones en los diferentes espacios públicos de fines del siglo XVIII, que es donde me ubicaría para conectar la transición con 1810 y 1820. Entonces, en esos 30 años, los últimos 10, 15 años del siglo XVIII y los 30 años siguientes de 1800, 1830, vamos a encontrar que esas mujeres subordinadas, subalternadas, oficial y legalmente, tienen plenitud de acción en los espacios públicos de la vida social, económica y política. Armando, no sé si desarrollo esa idea o... Vale. Cristina, tu introducción. Ahora le damos la palabra a Melchor para que nos haga la introducción de su perspectiva, que va a exponer. Ya está. Muy buenos días para todos y todas. En este momento me siento muy emocionada de poder contarles que en este libro hay 1.460 mujeres investigadas desde 2010 hasta 2019, pero desde antes,
Yo empiezo con un poema dedicado a las 32 mujeres que ofrendaron su vida en 1870. Es solamente una estrofa, por la independencia y la libertad. 98 mártires murieron en Colombia desde 1812 hasta 1820 en nuestro país. Por ellas hice este poema que se llama Hoy grito por ti y hoy grito por mí. Solamente una estrofa. Por Antonia, por Manuela, por la Pola, hoy grito por ti, hoy grito por mí. Por siglos de opresión y humillación, por todas las mujeres que en la historia quedaron silenciadas, maltratadas y fusiladas, solas, confiscadas, ofendidas, ocultas, marginadas, por las indígenas, las blancas y las negras, mulatas, mestizas, madres y esposas. Hoy grito por ti, hoy grito por mí. La pregunta tan interesante que el director del Congreso nos hizo: ¿qué hacían las mujeres en la época de la República? Yo contesto rotundamente: ¿qué no hacíamos? ¿En dónde estaban? En todas partes, lo afirmo, con toda seguridad, porque la República y toda la gesta libertadora no fue de solas batallas, fue de introducción dentro de la sociedad de todos estos nuevos esquemas, y fue la mujer la que sostuvo allá en el hogar todas las fuerzas para su familia, la que estuvo entregando a su esposo o a su padre o a su hijo para que fuera a las filas. Por ello pienso que estuvimos haciendo cosas supremamente interesantes. Por ejemplo, las mujeres de aquella época se unían a miles de hombres, éramos muy pocas, pero se unían a miles de hombres en la independencia. Miles de ellas quedaron en la casa, en las localidades, atendiendo, sosteniendo a sus familias, para que sus hombres, sus padres, sus hijos fueran a la guerra de la independencia. Ellas todas apoyaban con sus recursos económicos, víveres, caballos, las que podían, y con sus joyas. Hacían tertulias en sus casas. La tertulia, por ejemplo, del Buen Gusto, dirigida por doña Manuela Sanz de Santa María, en Bogotá, la santafereña, es digna de recordar, ahora la nombraremos rápidamente. Ellas fueron también educadoras en las escuelas y colegios, que eran muy pocos, porque solo en la ley en el Congreso y la ley de educación de hace 200 años, Santander aplicó que se hicieran escuelas para niñas. Ellas dieron estabilidad emocional, que es al punto más importante que quiero referirme, afectiva y también de solidez emocional y amorosa al Ejército Libertador. Ellas apoyaron firmemente la campaña libertadora, han defendido el destino histórico de las sociedades. Las mujeres prevenían, hacían de espionaje, de espías, ponían estrategias en la cercanía. Por eso las mataron mucho. Escondían y hacían fugar a los prisioneros. Fuera de eso, los protegían a todos psicológicamente, dándoles la comida, el hogar, a todos los que podían ayudar. Eso era lo que podíamos hacer las mujeres en aquel entonces. La madre, la esposa, el hogar, no teníamos pues muchos derechos, absolutamente casi nada. Aún en la ley, en el Congreso de Cúcuta no nos tuvieron en cuenta. Ciudadanos fueron solamente los hombres, mayores de 21 años y sus hijos. A las mujeres ni nos tocaron. Mejor tratamiento dieron a los esclavos y a los indígenas, pero a nosotras no. No importa. En este momento, con la evolución que hemos tenido de tanto tiempo, tenemos 98 leyes ya de política pública, hecha con toda la cantidad de trabajo de tantas mujeres y de tantos hombres también, y personajes que nos han ayudado para solventar también esta parte de presencia en toda la esencia de la sociedad. Entonces, pero con 98 años que no se cumplen. La única que me parece a mí extraordinaria fue la de 1932, la ley 28, que nos dieron la posibilidad de poder
distribuir nuestro dinero de acuerdo a cómo lo teníamos. Nosotros no podíamos, era el esposo el que nos tenía que administrar el dinero. Y pues fue un presidente boyacense el que le dio esto. Lo mismo otro presidente boyacense que fue pues Rojas Pinilla nos dio la posibilidad del voto. Y también la última ley, que es la de 2019, cuando se arma en cada uno de los establecimientos legislativos, Congreso, en los departamentos, en las asambleas, los municipios, los consejos municipales, que se haga esa comisión de mujeres, comisión legal se llama, de mujeres. Dentro de ellos nombran una comisión para que la política pública se pueda aplicar. Eso es lo más significativo que hemos tenido en los últimos años. Ya están haciéndolo en los consejos municipales, porque de tanto que se habla, pues solamente hay que concluir. Está todavía un camino muy abierto para que todas continuemos haciendo esto. Pienso que con eso ya hago un preámbulo. Es la introducción que ha hecho Melisol, que es desde un alegato político en favor de las mujeres. Entonces tenemos dos perspectivas. La mía va a ser muy breve. Es decir, yo me ocupo de las mujeres que realmente existieron una por una. O sea, yo no hago historia de género, hago historia de mujeres una por una. Y como estaba en Villa del Rosario, voy a hacer la historia de una mujer nomás, que quiero que la conozcan. Por favor, pasen el retrato. Por favor, Magdalena, pásala para que la conozcan. Voy a hablar de esta mujer. Es Mary. Para llevarlas a cada uno. Bueno, pónganla en la cámara. Se fue la imagen. Se fue la imagen, pero porque la vea la cámara primero. Ah, pero ¿qué pasó con la cámara? Bueno, aquí sí nos brillamos porque ha desaparecido. Espera, porque ha desaparecido. No se nos quiso dejar ver la Mary. Es divina. Por favor, agárrala con cuidado para que no se mueva. Qué hermosa. Imagínense ustedes hace 200 años en este calor bajo los valles de Cúcuta y exactamente en Villa del Rosario, donde hoy está la Bagatela, que se aparezca esta mujer en Villa del Rosario hace 200 años. Todos quedaron anonadados. Este retrato fue hecho en el año de 1818 en Londres y se conserva en la Galería Nacional de Retratos en Londres. Allá está guardado. Esto se tomó en el año de 1818 y ella llegó en el año de 1819 a la isla de Margarita y se apareció aquí hace 200 años. Imagínense la cara de los militares de la... Esta señora se llamaba Mary English, porque había venido con su esposo, el general English, que era el comandante de las tropas de la Legión Irlandesa, que vinieron contratados para ayudar a los venezolanos. James Towers English, él era el comandante. Para poder venirse con él, ella tuvo que decir una mentira. La mentira que dijo es que era viuda, cuando no era viuda. Quiere decir que cuando tomaron el retrato ya tenía una hija, Elisa, en otro hombre, porque esa mujer fue una coleccionista de hombres. Entonces, para poder venir como esposa, dijo que era viuda. Y al llegar a Juan Griego, con la avanzada de la expedición, el marido agarró una fiebre y se murió. Que fue lo que le pasó a buena parte de las mujeres que vinieron con los soldados ingleses. Ya en 1819 desaparecieron 4 mujeres a pedir la ración de carne al Congreso de Venezuela porque su marido había muerto, no solamente en campaña de enfermedades. Y se armó el problema porque ¿por qué tienen que darle ración a estas viejas? Que si vinieron de metidas con sus maridos. Entonces ella decía, pero es que mi marido está combatiendo con el ejército de Venezuela, aquí me dejó. Entonces el carnicero encargado de darle ración las trató muy mal, prácticamente de pordioseras, y se quejaron al Congreso de Angostura de que por qué tenían que tratarles mal por una ración de carne, un pilincho de carne, si les correspondía por sus maridos. Pues a ese grupo de viudas
llegó esta viuda. Pero esta es excepcional, porque es la viuda del general English. Y al general English le habían ofrecido que por ayudar en la campaña libertadora de Venezuela, le reconocerían el grado de general y la pensión militar. Así que, con la oferta de pensión militar, más el dinero que él prestó para venir, la señora se aparece en Villa Rosario y pregunta, bueno, ¿quién es el presidente de esto para que me paguen mi deuda? Y le dicen, para colmo de males, que es un hombre de muy pocas pulgas, que es el general Antonio Nariño. Así que se va a la casa La Bagatela, que originalmente a la casa de doña María del Carmen Ramírez, que le estaba dando de comer al gobierno en su casa y de dormir, y le dice, general Nariño, aquí está la cuenta. Mire lo que le deben a mi marido de Inglaterra a Margarita. Además, él murió en el servicio, por lo tanto, vengo por la pensión militar. Calculen qué respondió Nariño, ese santafereño de pocas pulgas. Entonces, lo que le respondió no sabemos qué fue, pero tuvo que ser tan grave que ella fue a buscar a un general inglés, el general John de Veré, y le dijo, este hombre me ha faltado el respeto, me ha maltratado, y yo soy una dama. ¿No soy una dama? Pues el general de Veré fue a buscar a Nariño con una esquela. Y en la esquela decía, señor, usted está retado a un duelo. Escoja las armas. Pero lo espero que acabe el Congreso, porque no puedo matar a un presidente mientras no está reunido. Entonces, el general Nariño, cuando vio eso, le dijo, pues lo lamento, pero en Colombia están prohibidos los duelos. Y lo mandó a encerrar en una caballeriza con los caballos. Y cuando se quejaron, lo mandó a una cocina maloliente. Entonces, el general de Veré llamó a los otros oficiales ingleses, le dijo, mire el tratamiento que me está dando este guache. Entonces, los generales fueron al Congreso a quejarse del maltrato a un general de ese porte. Y el Congreso ordenó al presidente del Ejecutivo que le diera una prisión digna de su condición. ¿Y qué creen que hizo Nariño? Me vale, yo soy el presidente. El enfrentamiento se profundizó entre el vicepresidente y el Congreso. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el vicepresidente pasó la carta de renuncia, alegando que estaba enfermo. Efectivamente estaba enfermo, estaba hinchado. Y en la carta de renuncia, que está incluida en las actas, dice, presento renuncia a mi cargo de vicepresidente porque el médico me dice que si no me voy de aquí antes de 10 días me sacarán colgando de un guando. Esta señora es la responsable de eso que ocurrió. Pero la cosa más interesante es que esta señora dijo, bueno, pues si ya estoy aquí y no me van a pagar la pensión, pues yo me voy a ganar la vida. Y se dio cuenta del gran negocio que era el cacao. Así que se asoció con una casa comercial inglesa, se fue a Bogotá y se hizo amiguísima del Libertador. Es la gran amiga inglesa del Libertador, al punto que le mandaba florecitas disecadas. Tuvo una relación medio turbulenta con un oficial inglés y decidió llevarse un cargamento de cacao y añil a Inglaterra, que logró coronar y consiguió un gran dinero y regresó. Y se volvió a conseguir otro inglés en Bogotá y se vinieron para Cúcuta y compraron 3 haciendas para establecer plantíos de cacao. Una se llamó la Hacienda del Tanque y otra está más o menos, me explicaron, donde están hoy en día los patios, y se dedicó a exportar a Inglaterra cacao, café, cueros y añil. Y como ya se quedó aquí, pues resultó ser la comadre de todos los hombres importantes, empezando por Francisco Soto. Así que ya no le llaman Mary English, sino la comadre María. En 1844 llega la enfermedad que acabó con los cacahuales en los valles, la mancha. Y entonces se quedó sin cacao y se quedó sin plata, pero con la hacienda más importante de ella. Entonces ella manda una carta
al gobierno diciendo, bueno, ahora sí páguenme la pensión porque estoy sin 5. Y el gobierno le dice, no hay pensión. Se muere el marido y entonces ella se echa a morir. Es decir, deja de comer y muere aquí en 1846, en Cúcuta, en la hacienda, pero decide que la entierren en la hacienda de un amigo, un Herreros, y se dice en la crónica que 100 mujeres la cargaron hasta el lugar de la inhumación. Muy bien. Ella los ahorros le mandaba dinero a su hija y a sus hermanas. Ella había nacido en Kent, su papá era un funcionario de puerto en Kent, y como Dios es grande, una descendiente de ella, que se llama Drusila, ahora busco el nombre, Drusila, heredó un baúl con todos sus documentos, de modo que todo el archivo de ella está en la descendencia. Y doña Drusila acaba de sacar una biografía que se llama Mary English, la amiga del Libertador. Porque ella, cuando la política se puso gruesa en Bogotá, adhirió con Manuelita Sáenz a la causa del Libertador y por lo tanto se fue de las mechas con las Ibáñez. Es decir, las mujeres en Bogotá a los años 20 hacen hasta para vender en Bogotá, y esta es del partido de Urdaneta y del partido de Bolívar. Entonces, este es un ejemplo que voy a poner hoy de las mujeres reales de carne y hueso y los escándalos que armaron en los años 20, pero sobre todo que nos tocaron mujeres de guerra. Esta es una de ellas. Sigamos entonces con esta... Genial, Armando, porque precisamente entonces yo voy a integrarle a esta mirada las otras mujeres que no son la excepción, ¿vale? Entonces, digamos cuántas son, para poder que veamos en dónde están, qué hacen, pues veamos algo de su demografía. Según el padrón de 1797, con un cuadro que hice de las estadísticas del Lino de Pombo, nosotros encontramos que la mayoría de las mujeres que se encuentran en estos contextos de debates ideológicos, guerras, independencia, son en su mayoría solteras de 30 años, con una diversidad de solterías alrededor de esa categoría, y con una diversidad étnica impresionante. Por ejemplo, en Cali, el 56.7% de las mujeres era soltera. En Medellín, el 39.8%. En Tunja, el 55.3%. En Cartagena, el 47.4% de mujeres solteras. Ahora, niñas viviendo con madre, o sea, el madresolterismo. En Tunja el 38.4%, en Santa Fe el 46.5%. Nosotros estamos hablando de una cantidad de mujeres solteras y madres solteras. Y ese madresolterismo es muy interesante, porque hay madres solteras con un hijo que viven solas o con 2 hijos que vivan solas, pero hay madres solteras que viven con otras madres solteras en una sola casa, ¿sí? Y también hay una diversidad de mujeres solas que viven, una mulata libre, una parda libre, que viven juntas en una habitación de unos bajos de alquiler en otra casa de un X. Y viudas jóvenes, muchas viudas jóvenes. ¿Sí? Entonces hay una diversidad de solterías y de estados que nos va dibujando todo ese grueso social en carne y hueso, ¿cierto? En carne y hueso. Y todas estas mujeres son así de activas, ¿sí? Esta mujer tenía cierto nivel de ubicación estamental que le permite actuar y comprar hacienda. Ahora, estas mujeres, que son la mayoría de las mujeres del pueblo, mestizas, de todo tipo de pelambre, como se decía en el contexto, ¿cierto?
Son mujeres muy activas en los barrios, en los cuarteles, en los solares urbanos, en las haciendas, en las zonas rurales de Nueva Granada, y son las que dinamizan la economía. Ellas vienen dinamizando la economía en el largo siglo XVIII. Algún libro en el que trabajo de ese rol económico de las mujeres, las muestro como hacendatarias, mineras, esclavistas, sacadoras de aguardiente, en todos los roles de la economía, ¿sí? Y no solo como productoras, sino comercializadoras y como transformadoras de esa materia prima. Y en este mismo contexto, estos años 20, 30, de 1800, las vemos en esas actividades económicas: verdulería, jornalería, dulcería, floristerías, tabaqueras, sacadoras de aguardiente, ganaderas, mineras, hacendadas, en el campo, ¿no? Y en la ciudad las vemos en la repostería, la cigarrería, la chichería, las pulperías, las sombrererías, tejedurías, costureras, tratantes y pequeñas comerciantes. Entonces, como les digo, no están en un solo ciclo de la producción, sino que transforman y comercializan esos productos. Y viene la pregunta nuevamente, Armando: ¿qué pasa con estas mujeres cuando llega ese vacío de poder y se desencadenan las guerras de independencia que duran, digámosle, más o menos 20 años, ¿sí? Si ubicamos las fechas oficiales de 1810 a 1820, si ubicamos las fechas oficiales, y en la historiografía hemos visto que no son esas las fechas, pero pues respetamos la oficialidad. Entonces digamos que son unos 20, 30 años de guerras nómadas, ¿sí? Unas guerras nómadas que vienen del sur, van al suroccidente, vienen a la costa, vienen a los llanos orientales. Es una guerra nómada que va mapeando la geopolítica de Nueva Granada. ¿Y quiénes quedan en esas haciendas y en esas ciudades si no son estos 50 y pico % de mujeres? Ellas son las que quedan en el campo y ellas son las que quedan en la ciudad, dinamizando esas pequeñas economías familiares. Y la guerra le rompe la cotidianidad de su familia y la cotidianidad de sus economías. Esas guerras le rompen toda esa cotidianidad, y allí es donde nosotros vemos que fungen nuevos roles, fungen nuevos accionares de ellas, porque ahí es donde las vemos recolectando joyas, preparando uniformes, recogiendo telas y desbaratando telas para confeccionar más uniformes. Ahí es donde las vemos en todas estas otros roles de participación directa en la gesta, ¿cierto? Que no solo las hacen las señoras de poder, que las hacen con sus esclavas, con su servicio, con todas sus mujeres de servicio. Y nos aparece una historia que no está historiada, que nos falta estudiarla, que es la historia de los afectos, ¿cierto? La historia de los afectos, porque nosotros todavía no sabemos. Esta señora se echó a morir. ¿Qué pasa con esa desestabilización emocional, pasional, afectiva? Que nos falta todavía preguntarle a la historia por la historia pasional de hombres y mujeres. Nos falta cuestionarle, y en este evento, Armando, en las mesas que he participado, siempre hemos llegado con unas conclusiones de que nos falta todavía preguntarle muchas nuevas preguntas a la historia. Esta es una de esas conclusiones interesantes de las mesas en las que he ido a escuchar. Entonces, también, ¿qué pasa con esta guerra que está desestabilizando las economías y la vida familiar? Esa desaparición coyuntural o permanente del padre, del esposo, del amante, del concubino, pero hay una desestabilización de ese núcleo no formal o formal que se ha organizado. Y allí es donde digo que hay una asunción de otros roles en el contexto de las mujeres en este momento. Bien. Y allí faltan más preguntas, particularizando. Es muy poca la historiografía sobre las mujeres indígenas. Y lo poco que hay, ¿qué nos dice?
nos dice, nos ubica es a los caciques, a los señores étnicos, adscribiéndose a uno u otro bando, ¿cierto? Pero son los señores étnicos como grupo, inscribiendo a su grupo étnico en un bando realista o en un bando patriota. Y entonces ahí encontramos, por supuesto, que el cacique Mamacoco y etcétera, que ya esa historia la conocemos. Pero las mujeres y la gesta de ellas se queda allí en esa homogeneidad, en ese colectivo del cacique con su grupo adscrito al mando realista por allá en Santa Marta o por acá en el sur de Nueva Granada. Pero no hay esa individualización, el sujeto femenino se pierde todavía. Y claro, se rescatan algunos nombres, pero mira, de los procesos, como le decimos en la historiografía, las protestas sociales en el contexto de las reformas borbónicas. Y ahí sí nos aparece entonces, y siempre hay que rescatar estos nombres, Francisca Aucú y Manuela Cumbal, las famosas guaitareñas allá que se enfrentaron al alcalde y le rompieron los edictos que les subía su economía familiar. Le subían la compra de huevos, lo que valía el huevo, lo que valía la gallina, o sea, su economía más íntima. Y son campesinas, indígenas, de sectores de todos los colores, digámoslo así, afectadas por eso. Entonces ahí vamos rescatando esos nombres. Pero no tenemos los detalles de todas las mujeres cosecheras de aquí del Socorro, ¿cierto? Las sacadoras de aguardiente del Hato de Lemos que se levantaron, las enrolladoras de tabaco en la Unión Valle, en Guardia Antioquia, porque se queda en ese colectivo de la protesta social antifiscal. Y la mayoría de los que sacan aguardiente y tabaco y enrollan el cigarrillo son mujeres. La individualización hace falta. Desarrollo ahora el aspecto afro y el resto. Supremamente de acuerdo con lo que nuestra querida Isabel Cristina hace en todo su contexto histórico. Estas mujeres que están en el libro son 33 episodios de Colombia. Javier Ocampo y yo clasificamos que fueran los más representativos, que conocemos la mayoría. Era indiscutible que desde la época 1791, toda esta revolución ya estaba en las Américas. Eso no era solamente en todos los sitios de América, estaban tratando hombres y mujeres de hacer toda esta libertad y proponer cosas. ¿Cómo olvidarnos de Manuela Beltrán? Solamente voy a enunciarlas porque no alcanza el tiempo. Manuela Beltrán, la primera heroína insurgente. Yo las catalogo como insurgentes, como las que murieron, las heroínas mártires, la heroína voluntaria, la heroína conspiradora, la heroína guerrera, la heroína voluntaria, la Juana o la novia o la simple compañera. Manuela Beltrán, como tú decías, la mayoría eran solteras, dedicadas a las casas, a sus hogares. Manuela Beltrán, no se sabe si era casada o soltera, pero es una insurgente impresionante, la primera de América que tuvo la osadía nada menos que de pisotear todos esos edictos allá en el Socorro en el año de 1781, el famoso 16 de marzo. Símbolo como la primera mujer de América. Clara Tocarruncho. Caramba, hablaba Isabel Cristina sobre las indígenas. Esta Clara Tocarruncho hizo historia en el departamento de Boyacá, pues en ese entonces toda la provincia de Tunja. Era una campesina que era heredera de los muiscas y ella vivía en Cómbita y reunió a toda esa gente porque supo que al emperador, pues a Tupac Amaru, lo habían descuartizado. Ellas supieron, los indígenas de esa zona, cómo había pasado en el Perú todo eso tan desastroso, 1791. Y esta mujer hizo nada menos que el movimiento de insurrección de Cómbita. Está absolutamente puesto y más de 100 mujeres y hombres la ayudaron. ¿Y qué salió de eso? Pues conjuntamente con Manuela Beltrán, pues la insurrección de los comuneros, y salió también todas las capitulaciones de Zipaquirá que después tuvieron. Ese motín subversivo de Cómbita
implica que esa conexión indígena sociopolítica a finales del siglo XVIII indiscutiblemente estaba. Clemencia Caicedo, de Caicedo, ella era viuda, muy rica, en Bogotá, santafereña, y su esposo le ha dejado mucho para hacer un colegio. Ella soñaba con un colegio, murió sin conocerlo. Ella fue la que en su casa no le permitieron hacer el virrey ni el rey, nadie le permitió que hiciera un colegio para mujeres, pero en su casa les decía: vengan a estudiar artes, a estudiar puericultura, a estudiar lo de los bebés, y todos ellos pensaron que ella estaba enseñando eso. Estaba enseñando era a leer y a escribir a todas y enseñándoles la ilustración, porque ella era una mujer muy potente. El colegio de la enseñanza lo hizo ella. Ella es la precursora de la educación femenina en Colombia. Manuela Sanz de Santa María, les comentaba que era una mujer sabia, una mujer que hizo la tertulia del buen gusto. Ella se daba el lujo pues de estar tertuleando con todos los hombres de aquella época, y ella fue educada fuera del país, 3 idiomas. Cuando llegaban los españoles con una reunión como esta, a ver qué era lo que estaban haciendo, empezaron a hablar en francés, en inglés, y ellos decían: no, estamos haciendo poesía, estamos haciendo literatura. Mentiras, estaban estudiando todas las cuestiones de aquel entonces. Magdalena Cano, Ortega de Nariño, una mujer que detrás de ese precursor de la independencia hizo tanto: quererlo, amarlo, defenderlo durante 20 años mientras estuvo preso. Caramba, es una gran mujer. A ella, pues, los derechos del hombre y del ciudadano estuvieron con ella, porque su esposo los hizo en Colombia. Águeda Gallardo de Villamizar, aquí nomás de Pamplona, fue la que tuvo la osadía de quitarle el bastón de mando a Batust, que era el corregidor de ese entonces, y se lo botó al piso, y se lo botó al piso, y el corregidor, que por qué no le dejaron hacer una fiesta normal con todos los campesinos, y entonces ella se alevosa. ¿Y qué pasó con eso? Que hicieron cabildo abierto esa misma noche y salieron para la libertad el cabildo el 4 de julio. Tenemos a mujeres insurgentes del 20 de julio. En Bogotá, desde todo el 20 hasta el 28, las mujeres estuvieron asonando y haciendo cosas para que el 28, el ciento de mujeres voluntarias pidieron el encarcelamiento del virrey Amari Borbón y de doña Francisca, que ella les había quitado toda la economía de los restaurantes. Ella era ya la dueña de toda, y era una hegemonía terrible, y a las pobres mujeres de Santa Fe no les permitían absolutamente nada. Allí pues hubo el encarcelamiento de Amari Borbón, fue el símbolo de determinación del virreinato, gracias a todas esas mujeres que la llevaron a la cárcel a doña Francisca. Como veo que van a seguir con las mártires de Pasto, después vamos a poner el tema de las mujeres enroladas a la guerra, que son esas. Isabel Cristina tiene una pregunta, que es la siguiente. La revolución implicó la formación de ejércitos, es decir, de milicias. Pero las milicias colombianas son reclutamientos forzosos. Es decir, Bolívar ponía una cifra: cada provincia me da 400 hombres. Miren a ver cómo hacen. Eso significó, en un gobierno militar, que fue el primer gobierno de Santander, entre el año 19 al año 21, es un gobierno militar auténtico, el primero que tuvimos en nuestra historia, significa reclutamiento forzoso. Entonces ponen la cuota: provincia del Socorro, 400 hombres, listos. La pregunta es: sí, y si son casados, ¿qué hacen las mujeres de esos 400 milicianos forzosos? No tienen sino 2 opciones: se van con él o se quedan. No hay nada más que hacer. Entonces les voy a poner 2 ejemplos de 2 mujeres anónimas, la que se fue y la que se quedó. A ver, ¿a quién le fue peor? Primer ejemplo. El coronel López, en sus recuerdos históricos, él fue un ayudante del Estado Mayor General Libertador, nos cuenta la siguiente historia de una anónima socorrana. Dice: recuerdo que uno de los temas de complacencia y saladas especies en aquel almuerzo
fue la salud a toda prueba de la madre de un niño nacido en la peligrosa noche de la Pampa de Matará, camino del Cusco a Huamanga, el 3 de diciembre de 1824. Esforzada mujer de un soldado socorrano, habíalo acompañado desde su tierra en marchas y batallas hasta el Cusco, la que se fue con él hasta el Cusco. El alumbramiento del niño no la atrasó ni un día, y madre y niño estaban en su puesto en nuestro campo y siguieron triunfantes hasta la remota Chuquisaca. Nació el niño, lo envolvió en el pañolón, se lo echó a la espalda y alcanzó al ejército. 6 años más tarde, en 1830, ella me reconoció cuando yo estaba en Tocuyito de Venezuela, y marido y mujer continuaban inseparables e interpérritos. Dios sabe cuánto esas hermanas militares de la caridad aliviaron la ímproba tarea de nuestra independencia, desde sacar agua y robar víveres, como Moisés, hasta de las rocas del desierto, hacer el rancho, vendar las heridas, hasta cargar pertrechos y fusiles y espiar a su manera al enemigo. Un testimonio del coronel López, que las vio llegar hasta el Cusco del Socorro. Esa es la que se fue. Pero ahora veamos un ejemplo de la que se quedó porque le dio miedo irse, y se quedó con las hijas. Esta señora es una pastusa de 48 años, que el título dice, esto fue publicado en El Republicano de Popayán en 1827, y el título de la columna se llama Aburrida de la miseria. Ya que se quedó, pues le tocó la miseria. Y dice la noticia que reprodujo Vicente Azuero en El Conductor, número 3. Dice la noticia: cruel suicidio. Una mujer de edad de 48 años, aburrida de la miseria, se ha quemado en Pasto, su patria. Para verificarlo, esperó la noche, hasta que sus hijas estuviesen dormidas. Un horno de sazonar pan, preparado por ella misma, son las panaderas de Pasto tan famosas, sirvió de pira a su bárbaro heroísmo. Por la información que se siguió acerca de este inaudito suceso, resulta que la tal mujer, desde su tierna edad, decía que tenía ganas de quemarse viva. Extravagante deseo, resolución desesperada. Ahí están los dos ejemplos de mujeres anónimas de lo que les hizo la revolución. Sigamos con la misma pregunta. Qué buen ejemplo que nos ilustra justamente esto que decíamos ahora. ¿Qué pasa con ese ejército auxiliar de mujeres, como lo tituló Antonio Nariño, ¿no? Refiriéndose a las mujeres del pueblo? Porque generalmente en la historiografía todavía se nos sigue quedando en la generalidad de rabonas, juanas, guaruperas, guareñas, cantineras, troperas, rabonas, marías, adelitas, como les dicen en México, porque en toda esta geografía de la independencia de Centroamérica hasta abajo, estas mujeres del pueblo tienen esa cantidad de nombres que las engloban allí, y que sabemos todas eran, como tú lo dices, de los estamentos populares, libres, mestizas, de diversos pelambres y colores. Entonces, excelentes estos dos. Yo les voy a circular unas imágenes que traía para que precisamente veamos cómo las ha representado la historiografía y el mismo siglo XIX, cómo la representó. Voy a leer lo que dijo Cordovez Moore en Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá. Abro comillas: descendamos y veremos a la hija del pueblo que abandona la familia y la risueña campiña en que vivió feliz para seguir al soldado en la incierta ruta que las más de las veces la conduce al desamparo o a la muerte. ¿Sí?
Aquí van a ver cómo son representadas esas diversas Juanas, Rabonas en Chile, Perú y Bolivia. ¿Sí? Y otra descripción, una representación escrita que hace un inglés en un libro que se llama Esbozos de viajes realizados entre 1838 y 1842, abro comillas. En los ejércitos hay casi siempre tantas mujeres como hombres. Cuando Santa Cruz entró a Lima, su ejército consistió en 7.000 hombres seguidos por 6.000 mujeres. A primera vista, esta costumbre parece extraña y llamativa, pero convence después de una evaluación más precisa de las circunstancias. Se cuenta que un famoso general dijo que no quería emprender ninguna expedición militar con tropas que no cuenten con tantas mujeres como hombres, por esa importancia de ellas en el campo de batalla. Porque, y son todas estas mujeres las que precisamente nosotros ahora poníamos en cifras. Son todas estas mujeres del pueblo las que están allí, la cifra, los 58.4%. Todas esas son estas mujeres. ¿Por qué? Porque quizá estaban más cerca de la vida política, de la vida económica, de los espacios públicos, porque definitivamente no tienen otra opción que seguir con su esposo, con su hijo, con su padre, porque allí en el campo de batalla, como Juana, como Rabona, tiene una función económica también, más la función afectiva familiar. Y la función económica no es solo remendarle los calzones, no es solamente cocinarle, es que allí se contrata con los oficiales del campo de batalla para recoger plata y comprar alimento mientras su esposo, el soldado, batalla. Entonces, allí en el campo de batalla, esa Juana, esa Rabona tiene una función, un rol económico fundamental, más el rol afectivo que le levanta la moral al soldado. Y allí está pariendo. ¿Sí? Entonces, esta panorámica que pues pretendía mostrarles, por aquí hay otra imagen que ahorita se la circuló. Lo que nos dice es que independientemente de su condición étnica, social, económica y geográfica, las mujeres quedaron absolutamente involucradas y expuestas a diversas situaciones según sus posibilidades de ser y de hacer. Cada una apelaba a lo que le conviniera, y allí hay una frase muy interesante, puede ser cuestionable, de Aida Martínez, que dice: aquí vemos una economía moral de género. Sí, entonces, para pensar. Entonces se nos evidencia en la diferente documentación misma decimonónica que sobre sus cabezas recayó en gran parte el sostenimiento del hogar como núcleo afectivo y de la economía como núcleo doméstico y economía incluso de las pequeñas localidades mientras se hacía la revolución y la guerra, en medio de la pobreza, la escasez, la ruina, el dolor, la orfandad, la viudez, el destierro, el escarnio público. Porque a la par que hacían todo esto, también tenían que vivir el escarnio público y el destierro y la orfandad, y sobrevivir en la orfandad o en la viudez. Sí, entonces tendríamos que buscarle a las fuentes primarias los locus de enunciación de ellas, ¿sí? Buscarlas en su subjetividad femenina. Vale. Continúo. Muy bien. Vamos a ver las pastuzas de doña Nelson. Bueno, quedan algunas, las pastuzas. Valientes mujeres que dieron su vida por salvar a Caicedo, su líder patriota. Se vistieron con la ropa de los centinelas que estaban en la cárcel, porque los atracaron, las mujeres, los cogieron, se pusieron la ropa. Ellas sabían que posiblemente iban a morir ahí, pero lo hicieron y rescataron a Caicedo, trataron de rescatarlo. Cuando ya estaban a punto de salir, las cogieron, las mataron. Fueron doña Andrea Velasco, Luisa Figueroa, Domitila Sarasti y doña Domitila Urbano. 4 mujeres de Pasto que hicieron esa valentía. Murieron, ellas sabían que iban a morir, pero lo hicieron.
Concepción Loperena de Fernández, de la costa atlántica, única mujer que firmó acta de independencia, oigan bien, ella misma hizo su acta de independencia, era familiar de Bolívar, del general Bolívar, y se cartearon y le dijo cómo hiciera un acta de independencia, era muy rica, a todos sus que tenía los esclavos les dio libertad ese día en la plaza de Valledupar. Fue hermosísima la actitud que ella, primera mujer hispanoamericana que participó en política, nos dio ese ejemplo. La llamaron el heraldo de la libertad, dio libertad a todos sus esclavos. Está también las mujeres voluntarias de la Campaña del Sur, las que ya tú nombraste, están dadas por José María Espinosa, el abanderado del general Nariño, que él mismo relata cómo fue una escena absolutamente hermosa. Estaban en Melgar y con todo lo de en Girardot, y se llama Portillo en aquel entonces. Le llegaron una cantidad de mujeres, él iba para la Campaña del Sur, el general Nariño, y le llegaron muchas mujeres con sus cantimploras, entonces nos vamos con ustedes, y ella, no, ustedes no se pueden ir con nosotros. Más tarde, porque él decía, eso es un problema, las mujeres. Ellas no quedaron contentas, se fueron caminando por otro lado del río. Cuando llegaron a Purificación, oh sorpresa, todas las mujeres que estaban en Portillo llegaron caminando, y dice el general Antonio Nariño, definitivamente, más o menos palabras, como lo dice José María Espinosa, no los detienen ni al río Magdalena, que sigan y ayuden, y hicieron todo eso en el sur con ellas. Eso es hermosísimo. Tenemos a Mercedes Ábrego de Reyes, aquí la cucuteña, que murió el 21 de octubre de 1803. Estamos hablando de toda la parte de la independencia. Ella bordaba precioso, bordaba todas las guerreras, le regaló una a Bolívar, y ese fue el pecado. Los realistas supieron, la cogieron, y para matarla, para poderle quitar su cabeza en frente de sus dos hijos en la plaza, le rogaban que frente a sus hijos no lo hicieran, y ella dijo, no, que lo hagan, ellos tienen que saber qué es lo que están haciendo y por qué me matan. Y esto fue absolutamente terrible, pero eso ardía más en todas las mujeres y en los mismos hombres de patriotas que querían hacer pues mucho más para que siguieran más mujeres a todos ellos mismos. Bueno, de la pola, nuestro símbolo nacional, la policarpa, ¿cómo sería que hay una ley nacional? La ley 44 de 1967, cuando ella nace, cumpliendo los 150 años de nacimiento, porque ahora en el año 17 fuimos a hacer los 200 años de la muerte de la pola. Esta pola pues es un símbolo nacional. Esta mujer se entregó toda su belleza, su vida, no la hicieron arrepentir ni sus hermanos, que eran religiosos, y le decían, por favor, ¿cómo es posible que estés en contra del rey? Los maldijo, les dio palabras muy incoherentes, y no se dejó convencer. Las heroínas de Tensa, de mi departamento, definitivamente en una semana haber muerto 6, Tolrá y Sicilia, que eran los más drásticos y los más crueles con las mujeres, el martirio, bueno, me trabé, más terrible que se cometió en una semana, imagínense. Allá en Tensa, ellas fueron María de los Ángeles, Ávila, Salomé Buitrago, Genoveva Sarmiento, Inés Osuna, Ignacia Medina y Juana Ramírez. 6 mujeres en una semana fueron absolutamente, porque sabían, como era un corredor para ir a los llanos y por ahí pasaban todos los patriotas que venían de Santa Fe, entonces sabían que allá en su tienda, en la tienda de María de los Ángeles, era donde hacían todo, una miscelánea donde tomaban las cosas del día, hacían tertulia, y ahí llegaron y la fusilaron, y les dijo a que mate a estas 2 mujeres, porque la una y la otra tenían sus tiendas. La una era Ángela Ávila y la otra Salomé Buitrago. Allá en Tensa están las 2 tiendas, aún ya las tienen restauradas y se cuenta la historia de todas ellas, que quien las matara de un solo fogón, pues entonces la cogía. Bueno, Isabel Cristina pregunta, ¿por qué las crónicas del periodo de la Revolución no mencionan a las mujeres? Mi respuesta es que sí las mencionan, pero uno no le pone cuidado, porque piensa que son chismes.
Entonces pasa por encima del chismorreo. Pero para demostrarle que esos chismes son muy divertidos, le voy a poner un ejemplo de un soldado español que vino con el ejército expedicionario de tierra firme, es con Morillo, que se llamaba el capitán Rafael Sevilla, que publicó una memoria de un oficial del ejército español, Campañas contra Bolívar y los separatistas de América. Y ella menciona un chisme de una mujer que ilustra muy bien algo que ocurre durante una guerra civil. O sea, yo estoy convencido que la revolución y la guerra de independencia fueron guerras civiles, es decir, básicamente americanos contra americanos. Y ocurre que cuando hay una guerra civil, se produce un fenómeno espiritual que los filósofos llaman la suspensión política de la ética. Es decir, en situaciones de guerra civil, uno tiene que suspender sus criterios éticos para poder sobrevivir. Y hace cosas que en la vida normal no hubiera hecho. Por ejemplo, orinar en público. Uno no lo hace en la vida normal. Pero en situaciones de guerra civil le toca contra un palo delante de todo el mundo, porque es ahí o ahí. Y pobres mujeres, que son las que más sufren en una guerra civil. Entonces, hay muchos relatos de cómo las mujeres suspenden su moral para poder sobrevivir. El mejor ejemplo es el matrimonio de Custodio García Rovira, el último presidente del Congreso de las Provincias Unidas, mi paisano, de Bucaramanga. ¿Cuánto se demoraba uno para enamorar a una señorita en tiempos normales en el siglo XVIII? Más o menos 2 años. Y muchas mensajeras y muchos permisos paternales. ¿Cuánto se demoró el noviazgo de él con doña Pepita Piedradita? Se demoró más o menos 4 horas. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra y en huida. Es decir, él llegó huyendo hacia el páramo de Guanacas y compartió, iba con un sacerdote que iba con él, compartió la hoguera de la noche con una familia antioqueña, Piedradita, que el pobre señor iba con la mujer y como con 5 hijas. Vamos a hablar de una de esas Piedraditas, que es pariente de una persona que está aquí de incógnito. Pero vamos a hablar de Josefa, por hoy voy a hablar de Josefa Piedradita, Pepita. Pues llegaron a la hoguera y empezó Pepita a hablar con Custodio García Rovira, como buen santanderiano seductor. Y al amanecer, Pepita le dijo a Custodio García Rovira, oiga, casémonos. Pero señorita, acaban de pasar 5 horas que nos conocimos. ¿Qué importa? Es que estamos en guerra civil. Se casaron a las 5 de la mañana porque los casó el cura. Y tenemos la versión de él, que ella le dijo que se la llevara, que abandonaba al padre y iba con él. Le digo, pero yo estoy huyendo, ¿cómo me la voy a llevar? Digo, no hay problema, nos casamos. El cura las casó a las 5 de la mañana y se dividieron. El señor siguió con ellos hacia el norte y él siguió hacia el sur. Lo capturaron 4 días después y finalmente lo fusilaron en la huerta de Jaime y ella quedó viuda y luego se volvió a casar con otro militar ya en Bogotá. Eso es posible en guerra civil. En situaciones normales eso no ocurre. Pues Rafael Sevilla nos cuenta la siguiente historia, que solamente puede ocurrir en guerra. El relato es muy bonito porque tiene muy buena pluma y dice, había en Mompox, o sea, cuando ellos ya vienen bajando por el río Magdalena, había en Mompox una espléndida y grandiosa casa, mejor dicho, un palacio, morada de la segunda marquesa de Torrehoyos, doña María Josefa de Hoyos y Hoyos, donde fue alojado el general Pablo Morillo con su cuartel general y la oficialidad toda. Esa casa todavía existe en Mompox. La marquesa era una de esas mujeres varoniles que llaman la atención por su garbo y su hermosura. Joven todavía, tenía 37 años y había quedado viuda del regidor Mateo de Palza y Santa Cruz y era dueña de una fortuna inmensa representada en haciendas y ganados en el Valle de Upar, esclavos y minas de oro. No pocos oficiales, cuando venían de sus oficinas o de tirar balazos a los cocodrilos del río, a sentarse a la mesa,
Con la desenvoltura propia de su oficio solían clavar sus ojos exploradores en los negros y rasgados de aquella millonaria que podía sacarlo a uno de trabajos. Pero ella se mostraba altiva e inabordable. Al general en jefe lo trataba como una reina a uno de sus súbditos. Venía con nosotros un cadete del regimiento de Granada, joven tímido como yo, pero muy buen mozo. Tenía 17 años y se llamaba Juan Antonio Imbrecht y Archimbao. La opulenta viuda le echaba a veces unas miradillas disimuladas que todo el mundo notó, menos el interesado, que era tal vez el único a quien nunca se le había pasado por la imaginación dirigirle una galantería. El 17 de marzo de 1816, al despedirse el general de aquella dama, pues partíamos a la mañana siguiente, le hizo 1000 ofrecimientos y le manifestó de una manera expresiva su gratitud por la generosa hospitalidad que le habíamos merecido. Ella contestó: eso no vale nada, general, pero ya que usted se muestra tan galante, voy a aceptar sus servicios pidiéndole a usted un favor. ¿Cómo? ¿Seré yo tan feliz, marquesa, que pueda servirle en algo? Sí, señor. Y mi súplica le va a parecer a usted extraña. Para no sufrir un desaire que me sería bochornoso y sensible, después de formulada mi petición, necesito que usted me prometa acceder a ella de inmediato. Me tiene que decir que sí. Está concedida, señora. Tiene usted mi palabra. Pues dé usted la licencia absoluta al cadete Juan Antonio Imbrecht. Morillo quedó desconcertado. Pues qué, marquesa, ¿lo necesita usted para mayordomo? Lo necesito para marido, dijo con la mayor frescura la gallarda mujer. Señora marquesa, interpuso el comandante de los húsares, don Manuel Villavicencio, le suplica a usted que no se burle de ese pobre muchacho. Es mi amigo y me está recomendado por su padre. No me burlo, caballero. Y la prueba es que lo invito a usted a que sea nuestro padrino de casamiento esta misma noche. Pues no parecía bobo el mozo que con tal sigilo hizo usted tan envidiable conquista, exclamó Morillo, medio vuelto de su asombro. Está usted equivocado, general, rectificó la dama. Ni me ha escrito, ni me ha dicho una palabra, pero hace días que a mí me ha entrado el capricho de casarme con él. Y todo lo he preparado en secreto para despedirles a ustedes con la agradable sorpresa de una boda. Preguntó Villavicencio: ¿y si él no consintiese? No se me había ocurrido todavía que ningún hombre pudiera hacerme la injuria de rechazar una mano que a muchos en mejor posición que ese he negado. Pero llámele usted y saldremos de dudas. Villavicencio salió y a los 5 minutos volvió con el cadete. Este, que sin duda había sido informado de todo por su protector, estaba colorado como una amapola. Él parecía la niña y ella el hombre. Joven, le dijo la marquesa, le he elegido a usted para esposo mío. El general está pronto a darle a usted la licencia absoluta y Villavicencio a servirnos de padrino esta misma noche. ¿Le conviene a usted el negocio? ¿Sí o no? No me gusta gastar el tiempo en amoríos. Ya pasó esa época para mí. Señora, balbuceó el favorecido, se me figura que estoy soñando. Tanta felicidad para mí me parece imposible. General, nos hemos arreglado. Extienda usted la licencia e invite a usted a todo el mundo a la boda, sin omitir los soldados, para los que haré poner mesa aparte. En efecto, aquella noche tuvieron lugar sus nupcias. La marquesa tiró la casa por la ventana. Entre otros magníficos regalos que hizo, dio 200 caballos de sus haciendas del Valle de Upar al comandante Villavicencio para la remonta de sus húsares. El 18 por la mañana continuamos nuestra marcha sin el cadete. Eso ocurre en la guerra civil, no puede ocurrir en otra parte. Pero mire, sí la menciona los relatos.
pero también hay que ser crítico con ello, porque las mencionan desde, como lo dijo Armando, miren este chisme tan bueno, ¿cierto? Y allí viene otra labor de nosotros de mirar, bueno, de dónde le viene ese etos de agencias, ¿no? De decir, venga, es que yo decido, yo, que es tan difícil en las mujeres de este contexto. Entonces, bien porque las vemos allí en algunos relatos, en algunas crónicas. Bocingo tiene también mucha referencia, ¿no? A mujeres, a mulatas, a las esclavas de Manuelita, pero siempre están como en ese nivel de referencia, de su calidad, no tanto dudosa, pero sí de una referencia muy de chisme, muy de anécdota, más bien, es más como de anécdota jocosa, folclórica, que nos toca ya a nosotros como elevarle y mirarle buscarle otras miradas para relatarla. ¿Por qué no la relatan más? ¿Por qué no la relatan con otro tipo de agenciamiento, otro tipo de mirada en la escritura? ¿Por qué no las escriben distinto? Yo creo que cada historia contada, cada metarrelato hecho, sea en el mismo siglo XIX o incluso la historia hasta los años 70, 80 de este siglo XX que acaba de pasar, cada relato selecciona lo que quiere mostrar y lo que quiere ocultar. Tiene unos propósitos que son creados desde el lugar de enunciación de cada escritor del momento. Es decir, los intelectuales y políticos del momento, los militares del momento, no tenían en su mente lo que querían escribir de la guerra y de la política importante, y lo otro lo veían como anécdota, como folclore, como una cosa interesante de mostrar para agilizar su escritura. Otros objetivos tenían cuando las involucraron, digámoslo así. Pero yo quiero decir es que a mí no me gusta juzgar el relato histórico sin tener en cuenta ese etos de enunciación. Yo no le puedo pedir a estos señores del siglo XIX, a estos militares, que resalten el heroísmo de las mujeres y las ubiquen y allá donde ellos no la veían, porque ese es su capital cultural. Su capital cultural y su imaginario construido de unas bases morales los tienen allí con esa percepción. Entonces yo no quisiera juzgarlos desde esa perspectiva, incluso no es sano pedirle a ellos que la relaten distinto, ¿sí? No es científico tampoco ubicarse en una posición feminista y decir por qué no las vieron. No, esa es su formación, ese es su etos formado. Están siendo consecuentes con la sociedad que los formó. Tendríamos que cuestionarlo a los historiadores de este siglo que todavía no las ven, ¿sí? Y lo digo también para muchas ponencias que escuché en estos días. Yo escuché relatos de guerra y análisis de guerra y análisis de economía, y también, ¿dónde estaban las mujeres? Por ningún lado. Por ningún lado. Por allí aparecían unas, no, yo creo que dos veces escuché, pero hoy día tampoco. Entonces, y allí ya hay que cuestionarlo, porque ese es otro etos histórico, el de hoy día, ese es otro etos masculino y femenino, el que hoy día está haciendo historia, el que hoy día está haciendo ciencia. La Constitución de Cúcuta sí la mencionó. Lo que pasa es que no la mencionó como mujeres, porque también nos toca a nosotros, desde nuestra disciplina, mirar por dónde las mencionó. Yo encuentro a las mujeres en la Constitución de Cúcuta, pero la encuentro teleologizada, avisorada distinto. Es decir, las encuentro en la figura de las niñas. Las niñas allí están avisoradas como las mujeres del futuro, las mujeres que van a construir. Entonces las mujeres sí están, pero están teleologizadas, están construidas en el imaginario que va a permear los años 30, 40, 50, porque la niña no existe
como sujeto en estos contextos, pero aparece en la Constitución. Y entonces allí está siendo como el símil de lo que consideran los constitucionalistas que van a ser las mujeres. Y por eso el artículo 17 se lo consagran a las niñas y a las escuelas de niñas, a la educación de las niñas. Yo no lo voy a leer, lo tenía para mostrar allí el artículo 17 completo de la Constitución, pero avisora la importancia de la educación de las niñas y el fomento de las escuelas de niñas. Y cuando uno va a las estadísticas del siglo XIX, encuentra esa cantidad de notas de los alcaldes, de los cantones, creando escuelas, buscando cómo concretar ese artículo 17 del que nos habla la Constitución de Cúcuta. Y precisamente entonces allí yo ubico, digamos teóricamente, la idea de que la mujer se ve como un dispositivo ideológico en esta mente ilustrada de los constitucionalistas de Cúcuta, ¿sí? Que la ven pero en función de ese estado, de esa nación que está conceptualizada allí en la Constitución. Y allí entonces sí entro con una crisis a esa ilustración, con una crítica a la ilustración, porque los ilustrados constitucionalistas de Cúcuta hicieron lo mismo que los ilustrados reformistas del siglo XVIII. Exactamente hicieron lo mismo. Hay una cantidad de mujeres solteras, hay una cantidad de hombres vagos, ociosos, ebrios. Hay que hacer algo con ellos, hay que reformarlos. Entonces, ¿qué encontramos nosotros después de esta Constitución? Papeles, chapolas, periódicos, diciendo hay que regenerar a la sociedad, hay que regenerar a los hombres, hay que regenerar al pueblo, con la palabra regeneración, que no la estoy ubicando yo allá, sino que está ahí. Hay que regenerar, porque esta anarquía no es una anarquía social solamente. De la independencia no quedó solo una anarquía económica, y la anarquía social es un problema de salud pública. Vagos, pendencieros, bandidos, ociosos, borrachos. ¿Quién puede regenerar a esa cantidad de hombres para que sean el ciudadano? Las mujeres. Entonces se necesita que las mujeres se eduquen, se instruyan en lo básico para que hagan esa tarea regeneradora, que es la que va a construir al ciudadano. Entonces, ¿dónde y cómo nos ubica la Constitución y lo que viene con los consecuentes decretos que vienen a la mujer? ¿En dónde nos la ubica? En la escuela y en la familia. Ahí vuelven otra vez los periódicos, los volantes, a decirnos, escuelas y familias son las que tienen que hacer de la mujer ese eto regenerador de la anarquía posindependentista. Y allí las mujeres, más aún, porque todavía siguen siendo la mayoría social. El censo de 1835 registra 144 escuelas, un aumento vertiginoso en relación a las pocas escuelas que existían a finales del siglo XVIII y en la primera década del siglo XIX. No existían este número de escuelas. De hecho, no encuentro un censo donde me digan cuántas escuelas había, sino que por allí hay que en Bogotá habían 2 escuelas privadas, que en Cali había una de la señora Caicedo, que en Cartagena. Pero ya en 1835 encontramos 144 escuelas que concretan lo que está estableciendo la Constitución de Cúcuta. Y 1.605 niñas estudiando. Con el método lancasteriano solamente 5 escuelas, pero el resto de escuelas con el método antiguo. Pero están en las escuelas. Entonces, eso se lo debemos a la Constitución de Cúcuta. Y importante también ese hecho de las mujeres regenerando este caos posindependentista, esta sociedad llena de gente peleándose y borracha, y educándose a ella misma, porque es que la mayoría de las mujeres siguen siendo solteras. Voy a dar simplemente los datos de 1835. Casadas, 235.461. Jóvenes y párvulas, 359.859. Solteras, 260.021. Si sumamos jóvenes y párvulas y solteras, vamos a encontrar 610.000.
Allí están. Por eso es que hay que encerrarlas en las escuelas y en las familias. Y por eso el matrimonio. Entonces ahí también encontramos en los periódicos un boom al matrimonio. Las mujeres solteras no deben existir. Las mujeres solas no se conciben en esta construcción de la nación. Las mujeres, hay una exaltación de la mujer bonita, pero no la mujer bonita estéticamente, es la mujer bonita virtuosa de alma. Es la mujer bonita en ese sentido, que la literatura la construyó como bello sexo. Y entonces por ahí todos los historiadores empezaron a hablar del bello sexo, pero cuando leemos la documentación y la historiografía del siglo XIX y los periódicos allí, alguna poesía habla del bello sexo, pero los intelectuales del momento están hablando de la mujer bonita, y la mujer bonita es una mujer casada. La mujer bonita es casada, madre o esposa. ¿Y la mujer fea cuál es? Mariposas. Mariposas con sus alas libres por ahí, peligrosas. Solitarias, mujeres solitarias, peligrosas. Ventaneras, peligrosas. Madres solteras, peligrosas. Viuditas, les dicen viuditas, peligrosas. Viudas verdes, peligrosas. ¿Sí? Beatas, peligrosas, generan desorden, chisme. Entonces, esas mujeres solas son peligrosísimas, y allí viene todo este auge de las leyes, las constituciones, avisorando la importancia de la familia, del matrimonio, para evitar esas mujeres solas por todo lado. El panorama social, hay que cambiar el panorama social hay que cambiarlo y recluir a las mujeres, y en mi tesis, lo que yo establezco, pues de lo que he leído y escrito, es que el siglo XIX con la República fue el que domesticó a las mujeres. De esa libertad que tenían en la colonia, viéndola en todos los renglones productivos, amancebadas, concubinas, mayoría pocas casadas, las que querían enclaustrarse en sus conventos, o las que obligadas iban a los conventos, pero tenían una libertad. No eran solamente obligadas a ser las esposas de Dios o las esposas de los hombres. Esa idea que nos dejó la vieja historiografía sobre la colonia es mentira. Y eso ya la historiografía lo ha mostrado. Pero el siglo XIX sí domesticó a las mujeres. Las domesticó en el sentido en que las metió en su casa. Y lo toleró todo el aparato legislativo, ¿cierto? Lo toleró todo el aparato legislativo, y lo toleraron ellas mismas, metiéndose en la escuela y educando a las mujeres para que obedecieran. Solamente para hacer referencia, encajado dentro de todo lo que ustedes dos han concluido, quiero hacer referencia a Juana Béjar, una mujer extraordinaria de Empore en 1819, el 12, se vino lanceando y siendo una gran guerrera. Ella fue la única que le dieron el permiso de estar en el Ejército Libertador, y en 1824 en la notaría allá de Pore está el sueldo que le pagaba el Ejército Nacional a esta gran mujer, primera y única mujer que entró en caballería en el Ejército Libertador en aquel entonces. María Josefa Canelones, el 2 de julio dio a luz en pleno páramo de Pisba. Quiero referenciar eso porque es en mi departamento, y verdad, un niño nacer en plena batalla, en plena campaña libertadora. El general Florencio Soleri registra exactamente todo ese episodio tan supremamente hermoso, cuando él estaba empujando la tropa, y referencia en sus memorias que no le quisieron obedecer porque una mujer estaba pariendo. Y él, ¿cómo? Pues sí, una mujer se había camuflado desde Tame, y se vino a estar con su esposo sin que él supiera, porque era del batallón Rifles, pero para que él pudiera conocer a su hijo. Sabía que su esposo de pronto no volvía de la guerra. Eso me parece un extraordinario gesto de defender a su familia, de defensa a que el papá pudiera conocer a su chico. Eso es lo que quería contarles. Juana Escobar, me faltan 3 solamente, querido amigo. Juana Escobar fueron, no, pues los demás, son 20, 30 y algo, pero no, de esos no, ya van
22, no voy a hacer sino solo uno nomás, discúlpenme, porque nombrar a Antonia Santos, Juana Escobar, que murió lanceada con otros 33, exactamente el 10 de julio de 1819, en plena, antes de la batalla de Boyacá, porque ella era una mujer que llevaba y traía las noticias donde estaban posicionados los realistas o los patriotas. Y Barreiro le dijo, dígame todo y yo le salvo la vida. Ahí están 37 hombres, ella fue la número 38, que van a ser ya ejecutados. Y dígame dónde están. Y ella agachó su cabeza, la metieron con los 37 hombres, los amarraron en unas sillas de 2 en 2 y en un gran prado allá en la Ramada, en Sogamoso, el Barreiro le dijo a todos que quien pudiera lancearlos y matarlos a los dos de un solo estocazo, con una sola lanza, que le subía el nivel le subía el rango de militar. Así mataron a esos 30 y tantos. Bueno, son muchas, Antonia Santos, ¿para qué Juana Velasco de Gallo? Nada, pero yo quería hacer una referencia importantísima de la presencia de la mujer en la campaña libertaria, porque eso estamos aquí, donde no estábamos, en lo que fue la independencia. El mismo Bolívar, la traigo aquí, que ustedes la tienen allá, y la voy a leer porque vale la pena leer esa proclama a la mujer de Simón Bolívar que la hizo en Tunja, el 6 de agosto de 1819, un día antes de la batalla de Boyacá. Le entregó a Juana Velasco de Gallo, una mujer que era una gran líder. Ella hizo más de 2.000 camisas para entregarle a Bolívar allá en su ciudad, en su casa. Hoy es el Club Boyacá. Entonces ella le entregó 2.000 camisas y Bolívar, pues aterrado, porque no solamente le ha mandado a sus 2 hijos aristócratas como eran ellos, los mandó hasta Tasco para que fueran a conformar el ejército, porque esto del ejército era de todos, tanto aristócratas como militares como campesinos, más campesinos que todo lo demás. Proclama de la mujer, Bolívar la hizo el 6 de agosto en Tuna. La mujer, nuestros antepasados la consideraban inferior al hombre y nosotros la consideramos igual. Unos y otros estamos grandemente equivocados porque la mujer es muy superior. Dios la ha dotado de gran perspicacia y sensibilidad y ha puesto en su corazón fibras delicadísimas, cuerdas muy sensibles a todo lo noble y elevado. El patriotismo, la admiración y el amor hacen vibrar esas cuerdas y de ahí resulta la caridad, la abnegación. Si no así fuera, las damas de la provincia de Tuna venía hasta Maracaibo, todo eso era tan grande, cuya caridad y abnegación me descubro con respeto. En todas partes siempre encontró ayuda de las mujeres, en todas partes, desde Mantecal cuando se vino Bolívar, y por eso quiso hacer esta proclama a la mujer, que dónde estaba la mujer y que qué estaban haciendo y cómo él lo reconoció, que dicen que Bolívar no reconocía ni Santander reconocían la obra de la mujer. En mi pueblo Socha, Santander escribió una carta diciendo, en este pueblo nos han dado el mejor apoyo, comida, caballos, todo, después de venir de Pisba y Paya, donde no traían absolutamente ni ropa ni comida y estaban terriblemente mal. Entonces, pero ellos siempre lo dijeron, la caridad y el patriotismo han vestido al desnudo, saciado al hambriento, aliviado al adolorido y fortalecido al desfallecido. Los patriotas se han comportado a la maravilla, pero ese era su deber, pero sobre todo en esto brilla el caluroso sentimiento patriótico de las señoras, con el cual me han vuelto al montón de hombres descorazonados y vacilantes su antiguo brío, su impetuoso valor y sus muertas energías, y todavía más les han devuelto la fe. A eso me refería yo, esa consistencia y afecto que les entregaron, les dieron una solidez aceptable, porque en guerra que iba a poder ser perfecto, pero les dieron amor, les dieron estabilidad afectiva, les dieron una estabilidad emocional, les ayudaron en todo, era del batallón de los servicios las mujeres. Sin este milagro, dice Bolívar, los españoles en el primer encuentro nos habrían acarreado como a un rebaño de corderos. Se volvió a poner su morrión porque se lo había quitado el nombre de todas las damas que estaban ahí. Pero hoy no sucederá eso. Una causa que cuenta con tales sostenes e incontrastable y un ejército impulsado por tales sentimientos y estímulos
es invencible. José Bolívar, Antonio de la Trinidad, Simón de Palacios. Ahí está, donde lo dijeron, ahí se lo trajimos de allá de Tunja, con muchísimas gracias. Muy bien, yo voy a hacer mi última intervención para darles espacio a ustedes que pueden preguntar o intervenir con sus observaciones. Y mi última observación va a ser a una colección de mujeres que yo he hecho, que son especiales, porque son mujeres referenciadas en las fuentes que tienen una peculiaridad. Para sobrevivir, se disfrazaron toda la vida como hombres. O sea, pasaron por el mundo como hombres y en algún momento fueron descubiertas. Les voy a poner de esos dos ejemplos. Nos cuenta José María Caballero, en su libro de varias noticias particulares, que el día 10 de julio de 1807 pasaron de la cárcel grande, que es la cárcel de hombres en Santa Fe, a la cárcel del divorcio, que es la cárcel de mujeres, actual convento de capuchinos, a una mujer que se había hecho pasar por hombre por 30 años, vistiendo el traje de hombre, habiéndose vestido dicho traje cuando tenía 15 años. Esta mujer tenía como ocupación la de arriero, la que desempeñaba siempre perfectamente, además de todo el trabajo del campo, un arriero, y era una mujer. ¿Cómo la descubrieron? La metieron a la cárcel de hombres por el delito de darle unos buenos porrazos al alcalde de La Palma. Lo trajeron preso a la cárcel de hombres, pero en la cárcel tuvo que ir al baño. Y ahí un compañero de la cárcel la descubrió. Así que la pasaron a la cárcel de mujeres. Y tengo otro caso. El general Tomás Silvano de Mosquera tomó Bogotá en 1871 con las tropas del Cauca. Y una vez que tomó Bogotá, se le apareció un gran soldado. Y le dijo: general, yo soy mujer. Y me voy para mi casa en Ibagué y quiero que me deje llevar el caballo y el arma que me dieron para la guerra. Y general Mosquera quedó tan conmovido que le dio una onza de oro y le dijo: llévese el caballo y el arma. Hizo publicar la noticia en la Gaceta Oficial. Pero así hay muchos casos de este tipo de mujeres. Señores, tenemos tiempo todavía. Tenemos 15 minutos para sus intervenciones. Orlando, en primer lugar. Sí, muy rápidamente. Un comentario inicial y luego una pregunta. El comentario inicial es que la pregunta que nos convoca a esta mesa, diríamos, ya está resuelta desde el punto de vista de la naturaleza de Homo. Es decir, no podemos vivir en los entornos. Es decir, es innegable que desde los relatos de los primeros ejércitos, incluso antes de los griegos, siempre a la retaguardia de los ejércitos iba obviamente todo un ejército de familias y encabezadas por la mujer. En otras palabras, lo descrito aquí pues comprueba esa lógica que siempre en la retaguardia e inclusive en la vanguardia iban soldados. Entonces, es innegable, en la primera pregunta, el papel es por la necesidad en todos los ámbitos. Conjeturando, a mí me parece que el problema no es del reconocimiento. El reconocimiento de la mujer siempre lo ha tenido, es la formalización del reconocimiento. La formalización del reconocimiento, en eso es que es el cuyo del asunto, porque desde luego sí hay reconocimiento, pero es implícito, no es explícito. Entonces habría que auscultar, ese es el problema de la formalización de cómo se ha reconocido, que de hecho lo hacen los actores políticos y desde luego nosotros los historiadores mirando estas fuentes. Ahora sí la pregunta, es una pregunta que puede salir. Hay estudios sobre mujeres realistas, es decir, que están en el otro bando. Entonces, sobre eso, sobre cuál fue el papel de esas, así como, digamos, en nuestras heroínas, sino al otro. Claro, pues. Listo, bueno, tenemos una pregunta, que si hay relatos sobre las mujeres realistas. Luis Servian, otra pregunta. Isabel, pues gracias por el varillazo que me acaba de dar por lo de las mujeres, no por molestarte, te digo, por lo de las formas de la guerra que no tuve en cuenta. No, sí, sin duda alguna, yo estoy de acuerdo cuando nos hablaron un poco de la composición étnica, sí, no tuve en cuenta señalar eso y creo que eso es
un reto que tiene, creo que la historiografía, no solamente de los ejércitos, sino de la guerra, de tener en cuenta el ejército alterno, porque Cecilia Méndez y Natalia Sobrevilla Perea, para el caso peruano, muestran que las mujeres realmente era la logística del ejército. Incluso ellas llegaban antes al sitio donde iban a acampar, y cuando ya llegaba el ejército, o sea, ya tenía montadas las tiendas, la comida, todo ese tipo de cosas, y que no se puede, y que incluso Santa Cruz terminó consintiendo e institucionalizando eso, pues porque era la única forma no solamente de poder llevar a los soldados al campo de batalla, sino que era, pues finalmente era un asunto necesario. Y yo quiero finalizar con esto, que a mí lo otro que quiero señalar es que esto no es exclusivo de los ejércitos decimonónicos. O sea, en Europa un ejército era una ciudad ambulante, o sea, no es una cosa que... Porque nosotros siempre pensamos que no, que es que eso, aquí en Latinoamérica ocurrió lo peor, entonces todo lo anormal es latinoamericano. No, eso formaban parte de los ejércitos modernos. Es ya en los últimos años, con el desarrollo de la logística, ¿sí? De los trenes de avituallamiento, de los ferrocarriles, todo eso, que de alguna manera los ejércitos profesionales del mundo moderno, digamos, han logrado separarse de la sociedad y obviamente de ese ejército alterno, porque era un ejército alterno, porque perfectamente era la mitad del cuerpo armado, que realmente uno no puede entender cómo marchaba el ejército si no estaban esas mujeres. Era un poco eso. Gracias. Alonso. A mí me llama la atención las dos intervenciones anteriores, y es que reducen todo a las mujeres en la guerra. A mí me gusta lo que acaba de decir Armando, que también las planteó en la guerra, pero las planteó en una cotidianidad diferente, y me gusta lo que dijo Isabel. No tengo ninguna carga emocional frente a eso que me gusta, pero creo que es necesario rescatar qué hacían las mujeres, porque ella nos dio unos órdenes de magnitud, que nos dicen que a un ejército iban 6.000 hombres y 5.000 mujeres, pero nos quedan 799.000 mujeres para mirar. Entonces aquí hay otra cosa que tiene que llamarnos la atención, porque no podemos seguir reduciendo el papel de las mujeres auxiliares. Y todavía en la guerra tenemos otra situación. No podemos pasar por encima lo que nos muestran las imágenes. Spinoza no nos muestra las mujeres únicamente de auxiliares de los hombres, las muestran con un fusil y disparando. Dejo allí, perdonen la emotividad. Bueno, la pregunta es concreta. No sé si han encontrado mujeres escritoras que escriban. Por ejemplo, en 1822 hay una traducción de la obra de Tell sobre una Suiza libre, y lo firma una ciudadana cartagenera. Ya sabemos el problema que entraña eso de ciudadana. Ya. Eso es 1822. Y el otro caso, para no salirme de la primera mitad del siglo XIX, es los dos textos que escribe Josefa Acevedo. Ya, sobre lo que es como un poco extraño de ver de los casados, dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada. Y el otro no recuerdo cuál es el título del título. Entonces, no sé si ustedes han tocado eso, han encontrado eso u otras mujeres escribiendo. Que la que escribe la ciudadana cartagenera es la hija de Tomás Madiedo. Y ella es atacada por Remigio Márquez en un volante. Es decir, así es como se sabe quién es la autora, porque lógicamente no aparece la autora, sino una ciudadana cartagenera. Bueno, mi nombre es Magdalena Coradain Mora, soy de la Academia Colombiana de Historia. En el Congreso
del Bicentenario de la Independencia. Mi trabajo se llamó Las bogotanas en la independencia y el derecho de petición contra la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas es en 1850 en el gobierno de José Hilario López. ¿Y qué alegan ellas, entre otras? Es un documento excepcional porque son 828 mujeres que firman esa solicitud, únicamente mujeres. ¿Qué nos muestra? Lo encabeza la viuda de Antonio Villavicencio, doña Gabriela Barriga de Villavicencio. Lo firma la viuda de Camacho, Marcelina Lago. Y empiezan a firmar, está una Las Acevedo, está la Imrich, que tú hablabas, tú descendiente del cuento. O sea, empieza a haber toda una serie de personajes que uno puede ir individualizando. Me parece, ahora, el trabajo mío, espero que lo publique la Academia Colombiana de Historia, ya lo pasé. Y aparte de eso, pues que es las firmas, ¿no? Están las firmas. Es que es importante porque en un momento en que muy poca gente en Colombia escribía, pues muestra un porcentaje altísimo de mujeres. Ahora sí, claro, son mujeres de élite bogotana, pero es un grupo grande. Y aparte de eso, volviendo a lo que estaban hablando de lo de ciudadanas, antecitos de la Reconquista 1816, tengo unos documentos de unas partidas en Chiscas en que al poner el nombre, el ciudadano era el hombre, pero ponen ciudadana recién, algo así como ascendida a ciudadana, ¿no? Eso por lo menos muestra, aunque no tenían el voto, aunque no fueron reconocidas como ciudadanas nunca, que sí las consideraban las de cierta posición, como la firmante del Acta de Independencia en Monpós, que tenían mucho prestigio, aunque no tuvieran los derechos ya reconocidos legalmente, ¿no? De hecho, la sociedad les está dando ese reconocimiento. Ahora, la mujer está detrás del hombre. Detrás de estos grandes personajes está su esposa, está su mamá, están sus hermanas, están sus hijas, están sus sobrinas, están sus cuñadas, está ese grupo familiar. O sea, no vayan a creer nunca que el hombre no tiene ese elemento alrededor. Yo he tratado a través de esta identificación de rescatar esos nombres. 3 minutos para Camilo. Buenas. ¿Aló? Ok, perdón. Muy buenos días. Camilo Santander, tataranieto de Francisco de Paula. Estoy supremamente emocionado de estar acá y oír todo lo que he logrado aprender de todos estos historiadores tan maravillosos, comenzando por nuestro organizador. Tengo una pregunta para hacerle a todos ustedes que son historiadores e historiadoras. ¿Hay alguna posibilidad que alguien haya contemplado la probabilidad de que el hijo Francisco de Paula Santander, hijo de Francisco de Paula, que es mi bisabuelo, haya sido hijo del amor de la vida de Santander, que fue Nicolasa Ibáñez? Ok. Y si hay alguna posibilidad de encontrar algún indicio de que ello fue así. A ver, yo tengo un vínculo como más espiritual que cualquier cosa con Francisco de Paula, además de todo lo que pues, puede ser reverencia mía. Pero yo no entiendo que una persona que acaba de llegar nombrado presidente y haberse encontrado con el amor de su vida, que siguió siendo su protegida y su amor durante los próximos años, hasta un evento que ni para qué mencionar, haya podido serle infiel a sí mismo en el momento en que él regresa lleno de euforia por volverse a encontrar
con su otro ser. Entonces la pregunta mía ha sido si hay algún indicio. Yo encontré uno que se me perdió. En algún sitio leí que a los 5 o 6 meses de haber llegado a Santander en octubre de 1832, la señora pidió disculpas para irse a visitar a sus tíos. Entonces el doctor Armando muy gentilmente me aclaró que ella no fue, no viajó allá, que ella se quedó en la sabana de Bogotá. Pues a mí me resulta que esa aclaración es maravillosa, porque pues obviamente una señora encinta no está para viajar en mula por todo el país. Pero el dado caso es que justo a los 10 meses aparece un niño en la catedral y se lo endilgan a María de la Paz Piedrahíta, hermana de Pepita, que se casó de esa maravillosa forma que comentó Armando, ¿no? En un instante, y que no pudo depender de él económica ni nada, porque resulta que fue asesinado. Total, 14 asesinado. Total, entiendo que Santander vivió pendiente de esa familia económicamente durante toda su vida. Entonces yo no entiendo que él haya podido traicionar o meterse en la vida privada de la persona que él valoró tanto, que fue su jefe y su compañero de batalla. Entonces, he ahí mi pregunta. Bien, yo quiero que recordemos a Pablo Morillo y la persecución que hizo a las mujeres patriotas, a Policarpa Salabarrieta de Guaduas, de 17 años, a Rosa Zárate de Peña y a Mercedes Ábrego. Realmente él persiguió mucho a las mujeres patriotas, a las heroínas, porque para él realmente estaban en contra del rey y él no quería tener mujeres patriotas quienes atacaban al rey. Por ello pues destaco a este personaje y a estas mujeres que fueron realmente sumamente grandiosas y que las recordamos con especial aprecio. Bueno, no, solo 3 cortas alusiones en una muestra de cartas de mujeres que he recopilado del Fondo Secretaría de Guerra y Marina. Por una parte, desde luego, podría decirse así como una democratización en la posibilidad de acceso a las máximas autoridades y una irrupción, desde luego, de los sectores populares en el ámbito de lo público. Pero digamos que hay como algunas áreas oscuras en la medida en que la mayoría de las peticiones que observamos allí son en virtud de solicitud de los maridos, de los esposos, de los hijos, pero digamos que no, ¿dónde están allí las madres solteras, las jefas de hogar que tuvieron que sobrevivir también en el ámbito de la guerra? O sea, digamos, ¿cómo tramitaron ellas? Que uno pudiera pensar que ya sería a través de mecanismos de solidaridad entre sus propios familiares, etcétera. Y otro punto que quería señalar, a ver, que de todas maneras, o sea, se encuentra alguna, o sea, la jefatura y el protagonismo que tuvieron las mujeres durante el ámbito de la guerra. ¿De qué forma pudo repercutir eso en las relaciones patriarcales que venían desde siglos atrás? Creo que es una reflexión más de tipo sociológico. Y otra es, no, yo creo que esos eran los puntos que quería Muy bien. Señores, hemos agotado el tiempo. Camilo Santander, estamos muy complacidos de que nos haya acompañado, porque usted es portador de una de las grandes noticias de historia de mujeres colombianas. Y cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias, nos vemos a las 2:30 en las siguientes mesas.